Eh, Cuando hablamos de una embolia pulmonar, o sea, no es más que el enclavamiento de una partícula insoluble en la circulación pulmonar. O sea, en cualquier lugar de la circulación pulmonar que se enclave, que se encalle una partícula que sea insoluble, va a dar al trate, ya sea oclusión parcial o oclusión total de la circulación pulmonar. Y básicamente eso es una embolia pulmonar. Los émbolos pueden ser de diferentes formas, sólido, líquido, gaseoso, como ocurre en el caso de los émbolos sólidos, un émbolo cético, por ejemplo, de una endocarditis, talco o de una neoplasia, o un émbolo líquido como una embolia de líquido amniótico, fragmento de grasa, y embolia gaseosa, que es la que se produce por decompresión. La principal causa de tromboembolismo pulmonar es la trombosis venosa profunda. Es lo que da origen al 80% de la embolia pulmonar. Claro, solamente un 20% de los pacientes que desarrollan trombosis venosa profunda eh, concluyen en una embolia pulmonar. Existen factores de riesgo importantes para que tú desarrolles una embolia pulmonar, y todos esos factores de riesgo, sean mayores o menores, están asociados a la triada de Vilch. Factores de riesgo mayores, tú tienes cirugía reciente, como son el reemplazo de caderas, rodillas, operatorio que requiere cuidados intensivos, pacientes que tienen alguna discapacidad, que están encamados, como la paciente con enfermedad cerebrovascular, Guillain-Barré, esclerosis amiotrópica bilateral, pacientes obstétricos, como los pacientes que tienen, que han sido cesariados o por periodos muy traumáticos, y traumas mayores, como fractura de miembros inferiores, sobre todo fractura femoral, los pacientes obesos con cáncer, pacientes hospitalizados, que por una razón u otra hay una tendencia a disminuir su movilidad. Ahora, el principal factor de riesgo de todo, es el de que el paciente haya tenido un tromboembolismo previo, o sea venoso, o sea tromboembolismo, el paciente con mayor factor de riesgo de volver a desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Y trombofilia como déficit del factor 5 de la coagulación. Ya criterios menores para desarrollar tromboembolismo pulmonar, tú tienes la cardiopatía congénita, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. La fibrilación auricular predispone a la formación de trombo, debido a que el corazón con fibrilación no se contrae, sino que forma un trombo, y cuando se contrae ese trombo es bombeado hacia la circulación. Claro, difícilmente una fibrilación auricular te produzca embolia pulmonar, porque los émbolos normalmente, pues, los émbolos normalmente se desarrollan en la aurícula izquierda, en la orejuela de la aurícula izquierda, y cuando son liberados van al ventrículo izquierdo, y ahí lo que toman en la circulación sistémica. Pueden producir enfermedad cerebrovascular por émbolo, pero este émbolo de fibrilación auricular rara vez difícilmente, casi imposible, te produzca una embolia pulmonar. Puede, pero normalmente los émbolos donde suelen formarse es en la aurícula izquierda, por eso es poco probable que te puedan producir una embolia pulmonar. Pacientes que tienen trombosis venosa superficial o catéter venoso central, ya sea prolongado, ya sea un catéter femoral o subclavio, tienen mayores riesgos. También los pacientes que usan estrógeno. Entonces,
Pacientes que usen anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal es un factor de riesgo importante para desarrollar tromboembolismo pulmonar. Ya criterios menores, tú tienes POC, síndrome nefrótico, policitemia y ese tipo de cosas. En el caso de la policitemia, tú vas a tener un aumento de la viscosidad sanguínea y por tanto aumenta el éxtasis venoso. Ya en el caso de la anemia celular falciforme, los falsémicos tienden a formar oclusión, pero no en la circulación pulmonar, normalmente lo hacen en la circulación sistémica. La génesis de de tromboembolismo pulmonar la podemos buscar en la triada de Virchow. Básicamente es una triada donde tiene que ver cualquiera de estos factores involucrados, o por lo general mayor de ellos, tiene lesión del endotelio. Siempre que haya lesión endotelial, se va a formar un coágulo. Si ese coágulo se desprende, se convierte en un émbolo. La hipercoagulabilidad, cuando una persona tiene mayor predisposición por una condición u otra, ya sea a que la sangre se coagule, y el flujo sanguíneo normal, el flujo sanguíneo que genere éxtasis, o sea, estancamiento de la sangre, como ocurre en la insuficiencia venosa profunda, y que eso predispone que normalmente se formen los trombos en la región ilíaca femoral, es donde se origina la mayoría de trombos que van hacia el pulmón. Claro, igual tú puedes tener trombo en la región axilar o en los miembros superiores, pero es menos común. Para que se forme un trombo en una de esas regiones, el paciente tiene que tener alguna predisposición que se convierte en un factor de riesgo. Por ejemplo, un paciente que tenga un catéter subclavio para diálisis puede predisponer, o un paciente que tenga eh, una fítula, o un paciente que tenga un síndrome de compresión de vena cava, puede formar trombo en los miembros superiores, en cualquier parte de la región axilar, pero donde normalmente se forman los trombos es eh, en la región ilíaca femoral, y son esos los que normalmente viajan hacia, hacia el pulmón. El éxtasis venoso, por ejemplo, un paciente con fibrilación en cama, estrechamiento y un vaso aterosclerosis son los que normalmente tienden a formar trombo. Claro, en la vena, los trombos que se forman en la vena normalmente son debido a inmovilidad, sobre todo pacientes que están encamados, los pacientes que por una razón u otra el retorno venoso se ve comprometido. Los pacientes que tienen una deficiencia, por ejemplo, del factor 5 de Leiden, o los pacientes que tienen cáncer diseminado, tienden a caer en un estado de hipercoagulabilidad, igual que los pacientes que tienen sepsis, o pacientes con lesión del endotelio, se forma una placa de ateroma. Esa placa de ateroma se rompe y todo eso da origen a la formación de un trombo. Una vez el trombo esté formado, ese trombo se convierte en un émbolo y termina ocluyendo la circulación pulmonar. La oclusión de un émbolo a nivel de la circulación pulmonar va, esto tomado del ramo de cardiología, va a desencadenar desde el punto de vista cardíaco. Cuando tú tienes una embolia a nivel de la arteria pulmonar, de una de sus ramas, va a producir oclusión de esa arteria. La oclusión de esa arteria va a hacer que se produzca, como es lógico, un aumento de la presión en la arteria pulmonar. El aumento de la presión en la arteria pulmonar aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, entonces del ventrículo derecho en este caso, y el ventrículo derecho tiene que hacer un esfuerzo mayor para tratar de vencer esa presión. Normalmente el ventrículo se dilata. Esta dilatación puede ocurrir de manera aguda, como en la embolia pulmonar, o de manera crónica, como en el cor pulmonar, que es básicamente lo mismo, pero
una embolia, un trastorno que se produce de manera crónica. El ventrículo se dilata y hay también hay desplazamiento por la misma presión dentro del ventrículo derecho se dilata, hay desplazamiento del tabique hacia el ventrículo izquierdo. El desplazamiento del tabique hacia el ventrículo izquierdo disminuye la capacidad de llenado del ventrículo izquierdo. La capacidad de llenado del ventrículo izquierdo al disminuir va a disminuir la cantidad de sangre que le llega, por tanto disminuye la precarga, pero la difusión del ventrículo derecho también disminuye la precarga y por tanto termina disminuyendo el gasto cardíaco. Una caída del gasto cardíaco va a producir disminución de la perfusión sistémica, o sea, menos sangre se va a estar bombeando, pero también eso te lleva a hipotensión y la coronaria no es tan exenta de esa disminución del aporte del flujo sanguíneo. Si hay una disminución del aporte del flujo sanguíneo, va a haber una disminución del oxígeno disponible para el ventrículo derecho. Eso te lleva a isquemia y posiblemente el ventrículo derecho se infalte. Cuando hay aumento de la presión, por otro lado, el ventrículo derecho tiene que aumentar la tensión en sus paredes para tratar de vencer esa presión. Eso aumenta la demanda de oxígeno, pero el suministro de oxígeno está disminuido. Igual te lleva isquemia y todo te lleva al final a la disfunción del ventrículo derecho. Y si eso se prolonga en el tiempo, posiblemente termine produciéndose un infarto a nivel de ventrículo derecho. Cada vez que un paciente con embolia pulmonar se asocia a infarto, o sea, tenga troponina positiva, eso te dice que es mal pronóstico. O cuando termina produciendo shock por difusión ventricular, también es muy mal pronóstico para ese paciente. Claro, la sintomatología va a depender de el tamaño del trombo y de dónde logre encallarse. Mientras más grande es el trombo, peor es el pronóstico del paciente. Entonces, desde el punto de vista respiratorio, ¿qué pasa con los pacientes con tromboembolia pulmonar? Bueno, estos pacientes hacen hiposemia y la hiposemia es debida a una disminución de la presión parcial de oxígeno. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, cuando hablamos el pulmón tiene diferentes zonas de hueso, zona 1, 2 y 3, donde se relaciona la ventilación y perfusión. Las zonas superiores son mejor ventiladas, pero menos perfundidas. La zona media tiene una relación ventilación-perfusión cercana a 1, o sea, con un cociente de 0.8, lo que te dice que tenemos flujo sanguíneo constantemente. En la vía superior prácticamente el flujo sanguíneo es nulo y en la parte inferior la perfusión es importante y siempre tenemos perfusión, donde la perfusión es mayor que la ventilación, son menos ventiladas, pero mayor perfundida. Sin embargo, la parte media tienen un flujo sanguíneo intermitente. In sístole, la presión de los capilares pulmonares es mayor que la presión alveolar, entonces se produce flujo sanguíneo, oxigenación, pero en diástole la presión alveolar de la ventilación es mayor, lo que termina produciendo cierre de los capilares pulmonares. ¿Qué pasa aquí en la relación ventilación-perfusión? En el caso de una embolia pulmonar, bueno, cuando un émbolo ocluye una rama de la arteria pulmonar, todo lo que esté de aquí hacia adelante, por delante del émbolo, se convierte en espacio muerto. Eso quiere decir, se convierte en espacio muerto. Eso quiere decir que no hay intercambio gaseoso. Nosotros normalmente tenemos un espacio muerto que representa 1 a 2% de la circulación y tiene que ver con la parte de la circulación del pulmón. O sea, la sangre arterial que llega al pulmón para nutrir el pulmón, nada que tiene que ver con lo que es la circulación pulmonar. Esa sangre, una vez va al pulmón, no pasa por los capilares pulmonares, por tanto no se oxigena,
sino que drena directamente a la pulmonar y se mezcla con la sangre ya oxigenada, eso es alrededor de 1 o 2%. Aquí, cuando tú tienes una obstrucción, el intercambio gaseoso no se va a producir, entonces se convierte en espacio muerto. Por tanto, tú vas a tener una disminución de la presión parcial de oxígeno y la PCO en este caso puede ser variada, pero básicamente tú vas a tener eh, una disminución de la perfusión teniendo una relación ventilación-perfusión alta, o sea, un gradiente BQ bastante alto, porque tú, aunque no va a tener aunque va a estar ventilado, no va a estar perfundido. ¿Qué pasa con esto? Que la oclusión va a producir, recuérdense que cuando hablábamos de eh, circulación pulmonar, yo le decía que los capilares pulmonares, a diferencia de los capilares sistémicos, en los capilares pulmonares, cuando hay disminución de la concentración de oxígeno, los capilares pulmonares se producen vasoconstricción. Sin embargo, los capilares sistémicos, cuando hay disminución de la concentración de oxígeno, produce vasodilatación. Entonces, como aquí tenemos una disminución de la concentración de oxígeno, vamos a responder que los capilares se van a vasoconstruir cerrándose. Eso aumenta la resistencia mayor de los capilares pulmonares. Ese aumento de la resistencia hace que se liberen algunas sustancias proinflamatorias, como son el trombosano A2 y bradicinina, que contribuyen más a la parte neurohormonal del tromboembolismo pulmonar. Al final, tú vas a tener una disminución de la presión parcial de oxígeno y por tanto, tú vas a tener hipoxemia. En vista de que tú tienes un ventrículo derecho disfuncional, la sangre no se está oxigenado por la alteración en la ventilación-perfusión, tú desarrollas hipoxemia. Por tanto, esa hipoxemia, cuando una persona tiene hipoxemia, lo que tiende por un mecanismo reflejo normal es a buscar oxígeno. Entonces, la disnea es el principal síntoma de los pacientes con embolia pulmonar. Ese es la disnea, pero es una disnea normalmente súbita. Es el paciente que está encamado en un hospital y posiblemente se le da de alta, no tuvo profilaxis y cuando fue movilizado presenta un cuadro de dificultad respiratoria súbita. También se da el caso del paciente que tuvo una fractura tibia peronea, por ejemplo, y ese paciente eh, está sentado, tiene varios días encamado y cuando decide pararse, entonces presenta la dificultad, la disnea. O sea que normalmente en embolia pulmonar lo común es que sea una disnea súbita y es el síntoma más frecuente, aunque no siempre el cuadro está tan claro. Pero pacientes con cualquier factor de riesgo de lo que vimos anteriormente y que presente disnea, lo primero que tú tienes que pensar es que es una embolia pulmonar. Puede haber dolor pleurítico, eso es raro, no es tan frecuente ese síntoma, o dolor torácico. Tos, hemotisis puede haber cuando el trombo es grande y se produce ruptura de los capilares pulmonares. Ahora, los signos que son que tú vas a buscar en el paciente, cómo está su frecuencia respiratoria, que normalmente están taquicárdicos, un 30 o un 40%, incluso no, pero no es una taquicardia importante, normalmente 110, 120 latidos por minuto. En casos muy raros, solo en trombo grave, pueden alcanzar los 140. Otros signos son signos de trombosis venosa profunda, como son dilatación de la varice, edema de miembros inferiores, fiebre muy raro y cianosis solamente cuando el trombo es importante. La Asociación Americana, por ejemplo, de la Asociación Europea de Cardiología, ellos publicaron un estudio donde había alguna variación en algunos de los síntomas y con la americana, por ejemplo, aún así el síntoma más frecuente, la asdineas, en ellos hubo sí un aumento
dolor preúrtico y de la tos, o sea, como signo. No, no me atrevería a decir que estos signos no están presentes, porque en el caso de la tos sí hay razón por la que esté presente, y es por la sustancia que se libera producto del trombo que se encalla. El dolor es poco probable, pero sí, si el paciente llega a desarrollar infarto pulmonar o infarto miocardio, también va a producir dolor. Y el ventrículo derecho, no, el dolor no es tan característico como ocurre cuando el infarto es de ventrículo izquierdo. Ya tú tienes un síncope, tiene que ser importante. Si los signos de trombosis venosa profunda si tuvieron presente más de un 24% de los pacientes. Existen varias escalas para que te van a ayudar a hacer el diagnóstico de embolia pulmonar. La escala de Well es la más usada, pero existen varias. Y básicamente es una escala que te va a establecer el riesgo de que el paciente tenga la enfermedad. Y le da diferente puntuación. Y cuando tú la sumas esa puntuación, entonces tú vas a tener si el riesgo es bajo, moderado o alto de que el paciente tenga un diagnóstico de embolia pulmonar. Si tiene signos y síntomas clínicos de la enfermedad, eso le dan 3 puntos. O sea, trombosis venosa, si tiene signos. Si el diagnóstico más probable es la embolia pulmonar, le dan 3 puntos. Frecuencia cardíaca por encima de 30 le dan 1.5. Si tiene inmovilización o cirugía 4 semanas previas, entonces le dan 1.5. Y si tiene antecedentes de embolia pulmonar o enfermedad tromboembólica, también le dan 1.5. Hemoptisis un punto y si tiene cáncer un punto. Tú apliques esta escala y tú vas a tener una sumatoria. Si te da menos de 2, la posibilidad es de que tenga una embolia pulmonar de un 2, un 10%. Si es entre 2 y 6 puntos, la posibilidad es de un 30%. Y si es mayor de 6, las posibilidades son de un 70% de que tenga embolia pulmonar. Y realmente tú tienes 6, no es muy difícil. Tú tienes 3 aquí y el diagnóstico más probable ya tú tienes 6. Eh, ¿Alguna prueba diagnóstica para que utilizar el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar? Tú tienes, por ejemplo, el dímero D. El dímero D eh, se eleva siempre que hay activación de la coagulación o que hay fibrinólisis. Entonces, lo importante del dímero D es el valor predictivo negativo, que es bastante alto. O sea, un valor de dímero, esto te quiere decir, o sea, que si él está negativo, si no está presente el dímero D, o sea, si está negativo, menos de 500 microgramos, menos de 0.5, dependiendo en qué escala lo usen, te dicen que las posibilidades de que ese paciente no tenga una embolia son de un 91%. O sea, hasta tal punto que un dímero D negativo, algunos autores te dicen que es imposible que exista tromboembolia pulmonar con un dímero D negativo. Él te permite, no te permite hacer el diagnóstico, el dímero D, pero sí te permite excluirlo. Si tú tienes un dímero D negativo, la posibilidad de que el paciente tenga embolia pulmonar es un 92%, un 91% de que eso no sea cierto. Por tanto, es donde él tiene valores para decirte que la enfermedad no está. ¿Por qué? Porque el dímero D se puede elevar en múltiples condiciones, cuando tú, un paciente que sale de cirugía, un paciente que recibe un trauma, pacientes que tienen hemorragia, pacientes con algún proceso inflamatorio como ya sea infeccioso de otro tipo o inmunológico, va a tener aumento del dímero D, o pacientes con cáncer. Por tanto, si el dímero D está positivo, no te afirma el diagnóstico, pero sí si está negativo, prácticamente te lo excluye. En la radiografía de un paciente con embolia, tú puedes eh, encontrar algunos signos radiológicos, como es la joroba de Hampton o signo de Westermann, que no es más que oligoemia focal. Y la joroba de Hampton se va con una elevación del mi diafragma, y así se conoce
Otro signo también importante en la radiografía que tú puedes encontrar es atelectasia laminar, llamado signo de Pleisner, o amputación de la rama de la arteria pulmonar. Recuérdense que la arteria pulmonar se divide en derecha e izquierda y luego esas se subdividen. Básicamente, no sigue el trayecto hacia acá o hacia acá y se corta. Y eso es un signo radiográfico. Claro, esos signos no se consiguen con mucha frecuencia desde el punto de vista de una radiografía. En el electrocardiograma existe un signo de Magin-White, pero ese signo tampoco es frecuente. Esos son signos bastante infrecuentes. Y básicamente el signo de Magin-White es S1QT3, lo que te quiere decir que tiene S profunda en D1, Q patológica en D3 y T invertida en D3. Por eso se llama así, signo de Magin-White S1QT T3. Y aparece en embolia pulmonar, pero realmente no es un signo que sea muy frecuente desde el punto de vista del electrocardiograma. Otro estudio que nos permite, que no es de gran ayuda, es el ecocardiograma. Normalmente en el ecocardiograma tú vas a ver disfunción del ventrículo derecho como aumento de la presión en la cavidad derecha, que es lo que tú normalmente buscas. Puede haber presencia de trombo, por ejemplo aquí un trombo en la aurícula derecha, algo infrecuente, o por ejemplo como esta imagen, un trombo directamente en la pulmonar. Pero los datos más presentes en el ecocardiograma son dilatación de cavidades derechas, sobre todo ventrículo derecho por aumento de la presión ventricular y disfunción de ese miocardio de la pared que no se contrae de manera adecuada. El otro estudio es la angiotomografía pulmonar, la angiopatía pulmonar. Es el estudio hoy en día de lesión porque es altamente específico y su sensibilidad también es muy alta y te permite una adecuada visualización de lo que son las ramas de la arteria pulmonar. O sea, es una tomografía con medio de contraste, inyecta un medio de contraste y se hace una tomografía. Si tú tienes una tomografía con ausencia de trombo, eso te dice que hay un 96% de que ese paciente no tenga una embolia pulmonar. Otro es valor predictivo positivo, es bastante alto. Claro, es lo que se hace en la mayor parte, pero no es el gol estándar. También está la arteriografía pulmonar, que es considerado el estudio de oro para diagnóstico de embolia pulmonar. Pero hoy en día raramente, muy raro se emplea y la tomografía produce resultados similares. Por tanto, aunque es considerado algo estándar, hoy en día para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar lo que más se utiliza es la angiopatía. En el caso de la arteriografía, básicamente se utiliza para tratamiento más que otra cosa. Un paciente con embolia pulmonar que se quiere aspirar, por ejemplo, un trombo, o sea, ahí sí la angiografía de bastante ayuda. El algoritmo diagnóstico establecido por la SCA, o sea, la Sociedad Europea de Cardiología. Lo primero que tú haces con el algoritmo diagnóstico es si hay sospecha de clínica de que el paciente tiene embolia pulmonar. Bueno, entonces tú puedes usar los criterios de Weil. La otra guía es Geneva, o sea, cualquiera, pero la de Weil es una de las más usadas. Si la probabilidad son bajas o intermedias de que haya un tromboembolismo pulmonar, entonces se hace un dímero D. Si el dímero D está negativo, entonces no hay que tratar a ese paciente, automáticamente queda descartado. Ahora, si el dímero D está positivo, debe ser angiopatía. Y si el angiopatía está negativo, no tratamiento. Y
Si está positivo, entonces debe dar, dar tratamiento. Claro está que más que dar tratamiento es si continúa con el tratamiento, porque la embolia pulmonar es una enfermedad que inmediatamente tú la piensas, tienes que tratarla. Si tú pensas, si te pasó por la cabeza que ese paciente está haciendo una embolia pulmonar, tiene que instaurar tratamiento porque el tiempo aquí cuenta. Si las probabilidades son altas de que el paciente tenga una embolia, entonces lo correcto es hacer una angiota, y si la angiota es negativa, o sea, te dice que no hay trombo, no dar tratamiento, investigar al paciente. Ahora si es positiva, lógico, tratamiento. También, si el paciente, se sospecha que el paciente tiene una embolia pulmonar y está en shock o está hipotenso, hay que hacer angiotaxia si está inmediatamente disponible. Si está disponible, angiotaxia, tromboembolismo, tratamiento. Si no, buscar otra causa. Ahora, si la angiotaxia no está disponible, debe hacer un ecocardiograma. Si en el ecocardiograma hay datos de sobrecarga de ventrículo derecho, o sea, porque dilatación, aumento de su presión. Si es sí, entonces eh, hacer otro test o iniciar tratamiento. O si es sí, hacer la angiotomografía y seguir este lado. Si no, entonces buscar otra causa. El tratamiento en la fase aguda consiste básicamente en heparina, se da 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, nunca pasando de 80 miligramos cada 12 horas. O sea que si un paciente tiene 100 kilos, tú no le vas a dar 100 miligramos cada 12 horas. En ese caso le daría 80 miligramos cada 12 horas. Enoxaparina es lo que más se usa hoy en día. La fondaparino también se puede usar, lo único que la fondaparino es un poquito más costosa, pero si el paciente pesa menos de 50, 2 miligramos, 150 y 100, 7.5, y si son 100, 10 miligramos. La heparina no fraccionada, que es la heparina sódica, heparina que se puede conseguir en los hospitales, en este caso tú das 80 unidades por kilo de peso o das 5.000 unidades y le agrega una infusión para 24 horas, 18 unidades por kilogramo de peso, claro, vigilando los tiempos, el TP y el TPT, si da heparina, si da ETA, no hay necesidad de monitorizar nada más que el paciente. Lo otro es que el paciente con embolia pulmonar normalmente tiene hipoxemia y en ese caso tiene que dar oxígeno suplementario. Y si el paciente necesita soporte ventilatorio, dar soporte ventilatorio con un ventilador. Si el paciente necesita soporte hemodinámico, usar medicamentos para mejorar la presión como son dobutamina o noradrenalina. Pero el tratamiento básicamente consiste en nosaparina. Los pacientes que están muy inestables, en los países desarrollados dan trombolíticos. Claro, el beneficio de esos trombolíticos es mayor si se da en la primera 48 horas, pero todavía hasta los 14 días te dicen alguna literatura que puede encontrarse algún beneficio. El medicamento trombolítico, claro, si no hay ninguna contraindicación, es el Alteplasa. Se dan 100 miligramos, una infusión que tú vas a pasar durante 2 horas. Y básicamente, como su nombre lo dice, es un trombolítico lo que va a producir lisis del cuadro. ¿Cuál es el problema? Bueno, que en el país no lo tenemos, eh, porque es un medicamento realmente costoso. Lo otro es, lo otro es como tratamiento también, podría usarse por vía angio, angiográfica, llegar al lecho pulmonar y aspirar el trombo donde se encuentre. Este aquí sí está disponible, donde se hace cateterismo, ya sea en Sedima, Secano o La Plaza. Diagnóstico diferencial, bueno, siempre que en embolia hay que diferenciar de una disfunción valvular aguda o de un taponamiento cardíaco, un síndrome coronario o de una disección
disección aórtica. Otra parte que va en el tratamiento son la colocación de filtro de vena cava. Los filtros de vena cava están indicados en personas que tienen alto riesgo de embolia pulmonar. Estos filtros pueden ser permanentes o en algunos casos pueden ser transitorios. Un paciente que se diagnostica que tiene bastante trombo en los miembros inferiores, a ese paciente se le puede colocar un filtro de vena cava por debajo del nacimiento de la vena renal. Ese filtro se coloca y hasta que se logre resolver el problema. Si aún así hay un paciente, por ejemplo, que tiene alto riesgo de trombosis, pero tiene una contraindicación para uso de anticoagulantes, entonces también a ese paciente se le pone un filtro de vena cava. Estos son los diferentes tipos de filtros que hoy en día se usan. Estos son filtros todo permanentes. Básicamente lo que hace ese filtro es cualquier trombo que se origine por debajo del nacimiento de la arteria renal, o sea, en los miembros inferiores y en región ilíaca femoral, pueda pasar a la circulación pulmonar y terminar con la vida de cualquier paciente producto de una embolia. Entonces, básicamente en eso consiste la embolia pulmonar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profesor, pero con estos filtros, o sea, el trombo queda atrapado ahí, pero se va a quedar atrapado ahí, como que dice, para siempre, ya que es un trozo permanente, ¿no? No, cada vez que se forma un trombo, por ejemplo, en el caso de un trombo que quede atrapado en los filtros, son lisados por el sistema retículo endotelial, básicamente por los macrófagos. En el caso que sea un filtro transitorio, el paciente normalmente estaría anticoagulado y aunque se desprenda un filtro, con el tiempo los coágulos terminarían produciendo el anticoagulante, produciendo lisis de ese filtro. Puede ser Profe, una una medida pregunta. transitoria, puede ser definitiva. Ajá. Profe, pero Emil yo Pérez. leí que la epinefrina también se puede utilizar como tratamiento para tromboembolia pulmonar. ¿El qué que se puede usar como tratamiento? La Profe, una epinefrina, pregunta. La eritropoyetina. epinefrina. No, la epinefrina no es un tratamiento. La epinefrina es una catecolamina. O sea, tú puedes, el paciente que está hemodinámicamente inestable, epinefrina o noradrenalina, o sea, no importa el nombre, si tú lo puedes usar para mejorar la presión arterial, pero no es un tratamiento que tú le das a un paciente con embolia pulmonar. Básicamente, muy pocos pacientes con embolia tú tienes que usar adrenalina, epinefrina o, o cualquier vasopresor. Por suerte, la mayoría de pacientes que desarrollan embolia pulmonar no necesitan de esos medicamentos. Ahora, en los casos graves sí, tú tienes que usar cualquier medida para tratar de mantener la estabilidad del paciente. Incluso si cae en shock cardiogénico, también te verían la obligación de colocarle un balón de contrapulsación intraórtica. Profe, ¿tú me puedes repetir la dosis de heparina que se le aplican y depende, cada cuántas horas fue? No lo No, escuché bien, no lo si es entendí. heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, tú le administras 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, nunca sobrepasando la dosis de 80 miligramos. O sea, un Ok. paciente de 60 kilos sería enoxaparina o no importa, enoxaparina es un nombre genérico, pero hay muchísimas, pero es la que más se usa en el país, serían 60 miligramos cada 12 horas. Si el paciente tiene 70, lo ideal es que sean 70. Ahora, si el paciente tiene más de 80 kilos, serían 80 miligramos cada 12 horas subcutáneas. Eso es en el caso de heparina de bajo peso. Si es heparina sódica,
que la heparina no fraccionada, que también ya casi es raro que se consiga en hospitales, por lo menos con ese fin. Se utiliza básicamente en otro tipo de tratamiento, pero en el caso de eso se lo que haga, se le da un bolo de 5.000 unidades y se le administra 18 unidades por kilogramo de peso por hora, siguiendo los tiempos, siempre buscando un INR entre 2 y 3, que es el objetivo. Profe, otra pregunta. Y si nosotros, por ejemplo, estamos en un centro de salud y en ese momento no tenemos heparina, como emergencia, así, o para salvar la vida del paciente, ¿se le podría dar aspirina Bueno, como le podría anticoagulante? no, lo que pasa es que la aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante. Tú podías dar, Antiagregante, pero si tú podías dar la no se le aspirina, podría dar. pero sí, se le podía dar, no le va a hacer daño, pero realmente no es que va a hacer mucho. Tú le das aspirina y obligatoriamente tiene No que le va a hacer ponerle, mucho. no, tiene que poner un anticoagulante ¿Eh? obligatoriamente. Obligatoriamente tiene que poner un anticoagulante. Oh, Ahora, si usted es un centro y lo que hay es ok. eso, tú se lo das y lo refieres, bueno, por lo menos le di una aspirina, en algo Ok, va a ayudar, exacto, pero exacto. realmente no es que le va a resolver Algo le va haciendo. no es que le va a resolver Ok. el problema. Básicamente, el tratamiento de heparina, oxígeno y soporte hemodinámico. Los pacientes con embolia pulmonar lógica siempre llevan oxígeno porque están ligeramente hipoxémicos. O sea, cuando tú haces unos gases arteriales, lo característico del paciente con embolia pulmonar es que se mantenga una caída importante de la PO2. Además de que tú, bueno, le pides dímero D, eso sí lo hay. Ahora mismo hay en el país hay escasez de reactivos de dímero D. El día pasado referencia no tenía, clínica no tenía. Y eso es por el asunto del COVID-19, que han usado el dímero D como la ferritina, como valores predictivos, como marcadores para tú reforzar el diagnóstico de un paciente que tiene COVID-19. Normalmente el dímero D se eleva también, se eleva, pero valores increíbles, porque una de las se ha planteado en el coronavirus es que produce, en este caso específicamente en esta cepa, SARS-CoV-2 o COVID-19, lo que se ha planteado es que ellos producen un problema de hipercoagulabilidad, o sea, aumentan la formación de coágulos en el lecho vascular y, y por eso el tratamiento anticoagulante como parte de la terapia con estos pacientes. Tú puedes dar aspirina como profilaxis para evitar la formación de trombos, sí, pero realmente un paciente que haya hecho embolia pulmonar y que tenga factores de riesgo importantes, lo que tú necesitas es anticoagular a ese paciente de por vida, sea con un anticoagulante oral. Hay anticoagulante oral, hoy en día tú tienes la warfarina que tiene mucho tiempo, que viene con el nombre de Coumadin sobre todo. La warfarina lo único que tiene que estar haciendo tiempo cada semana hasta que tú consigues la dosis ideal. Pero hay medicamentos, por ejemplo, como la Pixaban y el Rivaroxaban, que viene con el nombre de Xarelto y Eliqui, que son un poco costosos, cerca del tratamiento de algunos 5.000 pesos al mes, que son anticoagulantes orales, que si el paciente lo toma y no tiene que, que estar haciendo tiempo cada semana. Y es el que más se usa hoy en día en la práctica clínica. O sea, tú das Xarelto, que viene con que es un nombre comercial, el primer anticoagulante oral que salió al mercado, ese Rivaroxaban, o da Apixaban, que viene con el nombre de Liqui. Entonces, son anticoagulantes y muchos pacientes hoy en día que necesitan, no solamente por un problema de embolia, los pacientes que tienen fibrilación auricular debe estar anticoagulado, pacientes con antecedentes de enfermedad cerebrovascular isquémica debe tener anticoagulación ya de por vida. Paciente que haya tenido infarto o que sea isquémico, lo ideal es que esté anticoagulado, pero si no, tú en este caso sí tú puedes usar antiagregación, o sea, aspirina y clopidogrel. En el caso de los pacientes que tienen
han tenido infarto al miocardio. Claro, en la fase aguda del infarto también tú tienes que usar anticoagulante y antiagregante. Básicamente se usa triple terapia. Tú usas aspirina, tú usas clopidogrel y usas también heparina. En el caso del infarto, una fase aguda. Porque ya cuando tú le das al paciente solamente lo mandes con aspirina y clopidogrel por un año. Y luego lo dejes solamente con clopidogrel. ¿Duda, pregunta? Profe, Ajá. entonces el asunto del coronavirus con relación a los reactivos para determinar si el dímero D está positivo va a causar grandes problemas a los pacientes cardiovasculares con relación al pronóstico. No. ¿Por qué? Claro, porque si no hay reactivos para hacer la prueba del dímero D, no se puede, digamos que medicar a tiempo. No. Cuando tú piensas en un paciente con embolia pulmonar, tú tienes que tratar. Tú tenga dímero D en la mano, tenga angiotomografía, o sea, que tú, eso es. No, está bien. O sea, el tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que tú tienes que tratar inmediatamente, tú la piensas, tú no puedes esperar ningún tipo de prueba. El dímero D lo que te ayuda es a descartar el diagnóstico, básicamente, pero no te hace diagnóstico. Si el dímero D está presente, no te asegura que el paciente tiene una embolia pulmonar. Ahora bien, si el dímero D está negativo, tú puedes decir que ese paciente no es una embolia y empezar a buscar otra causa. Difícilmente un paciente con dímero D negativo, o sea, lo que pasa es que la medicina no es exacta, tengo una embolia pulmonar, pero yo particularmente, si un paciente tiene dímero D negativo, ya yo me olvido de que es una embolia y empiezo a buscar otra causa. Pero la embolia pulmonar es un diagnóstico que tú lo pensaste en eso, anticoagulante y ingreso. Y lo bueno de la embolia pulmonar es que muchos de los casos son evitables y se evitan todo paciente, por ejemplo, que se ingresa. Entonces le decía que cuando tú tienes el hecho que tú tengas un dímero D negativo, automáticamente tú descartas el diagnóstico de un paciente. Ahora, inmediatamente tú pensaste en un paciente que tiene embolia pulmonar, tú tienes que ponerle heparina. En lo que se investiga, en lo que se hace, en lo que se aclara el diagnóstico. Si ese es un diagnóstico que si te pasó por la mente, tú debes empezar a tratar al paciente y nadie te lo puede cuestionar. Nadie te puede cuestionar esa decisión. Lo bueno de la necesidad del tromboembolismo es que hoy en día, o sea, hay muchos de los embolias pulmonares que son prevenibles, que son pacientes que se ingresan, que estén encamados, entonces dura un par de días, tú debes ponerle profilaxis con heparina para evitar eso. Pacientes que tú operas de una cirugía ortopédica, tienes que mandarle heparina hasta que el paciente, o con un anticoagulante oral hasta que el paciente se reintegre. Paciente que tú inmovilizaste, que le pusiste un yeso en una pierna, ese paciente lo correcto es que use heparina. Yo llegué a ver casos de pacientes jóvenes, pacientes de 27 años, fallecer. Una fractura tibioperal, el ortopedista lo vio, le puso un yeso y lo mandó para la casa. El paciente está bien en su casa, disminuyendo la movilidad de la pierna. Y el paciente hace un cuadro de disnea súbita y lo llevan a la emergencia. En el trayecto de su casa a la emergencia llegó muerto. Vi un caso también de una señora que le hicieron una histerectomía, no le pusieron profilaxis. La paciente una embolia también se murió. O sea, el problema es que muchos de esos casos son prevenibles. Y si tú no quieres poner una profilaxis con heparina porque tú operaste al paciente y tienes miedo que sangre, y hoy en día eso no se concibe, porque hoy en día tú vas cauterizando a medida que vas haciendo cirugía, pero si tú tienes miedo, entonces ponle una medida de compresión neumática, que son medidas que se inflan y se desinflan en ambas piernas y eso te va a actuar igualito que si fuera
con un anticoagulante. Tiene casi el mismo resultado. Son anticoagulantes profilácticos que una media de compresión neumática. Y es lo que se hace, por ejemplo, en los pacientes que con hemorragia cerebral, que tú ingresas, no le puedes poner heparina, bueno, le ponen la media de compresión y eso evita complicaciones como la embolia pulmonar. ¿Duda? ¿Pregunta? Profe, entonces los que corren más riesgos son los pacientes que se operen, por ejemplo, pacientes que son sometidos a cirugía y que duran más tiempo encamados. Necesariamente tienen que ser estos, o no puede haber riesgo también en una paciente, por ejemplo, una cesárea. Sí, igual. O sea, Es igual. de hecho, la paciente que ha sido cesariada, el embarazo, es un factor de riesgo importante de desarrollo de embolia pulmonar. Y es que el útero comprime las ilíacas, lo que predispone al éxtasis venoso. Y el éxtasis venoso, entonces, te predispone a que tú forme trombo en la vena. O sea, al principio de esta presentación, por ejemplo, yo le puse todos los factores mayores y menores de desarrollar embolia pulmonar. Okay. Si ve aquí, lo que sí, independientemente de lo que tú puedas ver, el principal factor la principal causa de embolia pulmonar son la trombosis venosa profunda, o sea, como enfermedad preexistente, que tú formes un trombo en una de las venas y el factor de riesgo más importante de todo es que el paciente haya hecho una embolia previa o una trombosis venosa previa para desarrollar embolia pulmonar. Estos son todos los factores de riesgo mayores, o sea, y la cesárea y el embarazo que están aquí, o sea, de causa obstétrica, como factores de riesgo para desarrollar embolia pulmonar. Y estos son factores ya menores. No es que estos no desarrollen embolia, lo que pasa es que los émbolos, por ejemplo, de esta zona, rara vez van al pulmón. La cardiopatía congénita casi siempre son más frecuentes los cortocircuitos de izquierda a derecha, si hay comunicación, pero normalmente eso no implica la formación de un trombo. Ahora bien, los trombos se forman cuando se invierte el cortocircuito, que ya hay dilatación de la cavidad y eso predispone al éxtasis venoso. Cuando el cortocircuito se invierte de derecha a izquierda, entonces aumenta el riesgo de formación de trombo. Pero aún así, los trombos que se formen en el lado derecho van a pasar al lado izquierdo, lo mismo que la fibrilación auricular. Si tú tienes un trombo, normalmente donde suelen formarse esos trombos son en la aurícula izquierda, específicamente en las orejuelas, y de la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo derecho, o sea que sale por la aorta. Al salir por la aorta, entonces van a viajar a cualquier parte, pero difícilmente te lleguen al pulmón. O sea, te pueden llegar al cerebro, te pueden llegar a las arterias renales, te pueden llegar a las arterias popliteas, a cualquier lugar, pero no difícilmente te va a llegar al pulmón. Están, por ejemplo, los émbolos sépticos, o sea, que son producidos por la endocarditis, por ejemplo. Un émbolo, si está en la válvula tricupidia, puede desprenderse y pasar al ventrículo derecho y de ahí hacia el pulmón, también como una causa de trombosis venosa. Los trombos pueden ser, no importa, pueden ser líquidos, pueden ser de aire, pueden ser gaseosos. O sea, tú puedes tener una embolia gaseosa por descompresión. O sea, el paciente que se mete a bucear a las profundidades y sube rápidamente, se asciende rápidamente, eso produce un cambio de presión, termina produciendo embolia en el pulmón, embolia que son fatales. Esas son extremadamente fatales. O sea, el ascenso rápido de una profundidad es algo suficiente para matar una persona. Se pueden producir embolia iatrogénica, por ejemplo, por la persona que
que insufle aire a través de una jeringa, pero la posibilidad de que eso ocurra es muy distante. ¿Por qué? Porque tú tendrías que insuflar aproximadamente 500 mililitros de aire a través de una vena para que pueda producir una embolia pulmonar, y nadie lo hace. O sea, un poquito de aire que se vaya en una jeringa, eso no va a producir ninguna daño en el paciente. Es lógico que se le bote el aire, pero si se va un poquito de aire, eso no le va a producir ningún daño al paciente, porque tú necesitas una cantidad exagerada para tú poder producir una embolia de aire en un paciente, por ejemplo, que a través de la medicación. Profe, Ajá. entonces los pacientes o las personas que bucean y luego toman un avión también sufren ese riesgo de padecer una tromboembolia pulmonar. No, porque el asunto del buzo es el ascenso rápido, que produce cambio importante en la presión, que ayuda a trobar. Ahora, pero un paciente que ya, bueno, el buceo realmente es una profesión, o sea, no cualquiera puede bucear a más de 20 metros bajo el agua. O sea, normalmente la gente que hace snorkel no pasa de 10 metros. O sea, el que usa, que son esa gente que tú lo ves aquí buceando para pescar con alpón y cosas, pero el que usa un tanque de oxígeno y el que un buzo experimentado sabe que la velocidad de ascenso para evitar el desarrollo de embolia en el pulmón. Pero el buzo, si tiene un ascenso rápido, sí, o sea, eh, una persona no experimentada que empiece a bucear sin la debida orientación puede desarrollar una embolia y eso le puede llevar a la muerte. En el caso del avión, el problema del avión son los viajes largos. Por ejemplo, de aquí a España, tú te chupas entre 8 y 12 horas, o sea, en un avión. El tú estar sentado mucho tiempo, eso predispone a que tú desarrolles una embolia. Y cuando tú estás sentado y cuando te toque pararte, esa embolia viaja al pulmón. Casi todo el que hace medicina, por ejemplo, que hace cardiología, tiende, yo conozco mucha gente que cuando van a tomar un avión, si van a durar más de 3 horas, se ponen una dosis de parina. Voy para España, antes de subirse en el avión, antes de salir al aeropuerto, lo primero que se agarran es que se ponen su dosis de parina, como profilaxis. Yo sé de una doctora que ella en vez de la farina se pone sus medias cada vez que va a También eso viajar. es una opción, ponerse una medida de compresión bien apretada. Si va a viajar, o sea, ponete media. Pero yo conozco mucho que cada vez que viajan, se pone su heparina. Necesario. Lo que sí, o sea, la embolia tú tienes que siempre pensar, siempre que tuve un paciente con un cuadro de disnea súbita y tiene antecedentes quirúrgicos, fracturas recientes. La embolia, que son, por ejemplo, embolia grasa, aunque la gente, uno le pone heparina, realmente la heparina no tiene mucho efecto y son embolias difíciles de tratar. Pero cuando un paciente se fractura el fémur, que parte de la médula amarilla, o sea, lo que la gente conoce como tuétano, o sea, eso es grasa. Si un fragmento de grasa de eso pasó a la circulación venosa y se encalló en el pulmón, va a producir una embolia grasa. Y si la embolia es grasa, el tratamiento es básicamente ventilación, aunque se han propuesto algunos medicamentos, incluso el uso de alcohol etílico para ayudar a disolver la grasa. Pero nada de eso está demostrado como tal. Básicamente con esos pacientes, oxígeno, y si necesitan soporte ventilatorio, sería soporte ventilatorio. Aún así se le pone anticoagulante, como si el embolia fuera de otro origen, por ejemplo, de origen de sangre, que es lo más común. Lo más común son coágulos de sangre, eso es lo más común de los émbolos que suceden, pero tú puedes tener un émbolo de cualquier cosa, hasta un fragmento de una fractura de hueso que viaja al pulmón, eso se convierte en un émbolo.
Otra pregunta, profe. Las placas de ateroma, se podría decir que se podían transportar también al pulmón, convirtiéndose en un émbolo? La placa de ateroma, lo que pasa es que la placa de ateroma no se desprende. La placa de ateroma No. se fisuran y donde ellas se fisuran se forma un coágulo y ese coágulo tiende a desprenderse y es el que se convierte en un émbolo. O sea, una placa de ateroma no se desprende. Ok. Normalmente lo que hace es que se fisura. Cuando se fisura, se forma un coágulo y Exacto. ese coágulo puede desprenderse y desarrollar, por ejemplo, una embolia pulmonar. Bueno, señores, nos vemos el lunes entonces. Bueno, bye, suerte, buenas Bueno, noches. Gracias. bye. Gracias, profe, buenas Ok. noches, descanse. Gracias, bye. Dime, Alan.